Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Morena volvió a ganar este domingo y aunque ya no fue el tsunami electoral del 2018, sí tuvo la suficiente fuerza para prácticamente desaparecer al PRI. Del PRD, pues ya ni hablamos, ese desapareció en julio pasado. ¿Le conviene al país, a México, un bipartidismo como el que al parecer se está pintando en el nuevo mapa político nacional? ¿Los triunfos del PAN son el único viso de oposición? Quizás de ahí viene la proclama de triunfo que hicieron ayer. Veamos el contexto. La maquinaria de Morena volvió a ponerse en marcha. En las dos entidades donde se eligió gobernador, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo. El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla, logró vencer 3 décadas de panismo al obtener 50% de los votos en Baja California. Además, el Congreso local quedó en manos de la alianza Morena, Partido Verde PT y el partido local Transformemos, que ganó los 17 distritos en disputa y los 5 ayuntamientos que se renovaron. En Puebla, Luis Miguel Barbosa ganó con un abstencionismo de casi el 70%. Desde 1992, cuando fue electo gobernador el entonces priista Manuel Bartlett, no se registraban esos niveles de abstencionismo. Barbosa compitió por el mismo cargo en 2018 y perdió frente a la panista Marta Erika Alonso luego de una larga batalla ante tribunales electorales. Con estos resultados, el PAN pierde 2 de sus bastiones. En 1989, Ernesto Rufo Apel se convirtió en el primer gobernador de oposición frente a la hegemonía priista, mientras que Puebla estuvo gobernada por el PAN desde 2011 y hasta el pasado 24 de diciembre, cuando Marta Erika Alonso murió en un accidente aéreo. La lectura de Acción Nacional tras la jornada fue optimista. Con el hashtag El PAN crece, destacó sus triunfos. En Tamaulipas ganó 21 de los 22 distritos. Morena ganó 1 y el resto de los partidos políticos no consiguió ningún triunfo. En Aguascalientes, gobernado por el panista Martín Orozco, Acción Nacional logró retener la capital con la reelección de Teresa Jiménez Esquivel. El Partido Verde ganó 2 alcaldías y el PRI, PRD y la alianza Morena y PT ganaron cada uno una alcaldía. En Durango, el PAN ganó la capital y Nazas. Gómez Palacio, el segundo municipio más importante de la entidad, vivirá su primera alternancia luego del triunfo de Morena. De los 39 municipios, el PRI ganó 16 y el PAN, en coalición con el PRD, otros 16. Y en Quintana Roo, el PAN será segunda fuerza del Congreso local al conseguir 3 distritos en coalición con el PRD y Encuentro Social, mientras que Morena, en alianza con el Partido del Trabajo y el Verde, consiguió 11 distritos. El PRI solo triunfó en 1. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema, y por eso decía que vamos a seguir evaluando estos primeros 6 meses del gobierno de López Obrador, porque van junto con pegado. Estas elecciones, precisamente el domingo, voy a leer el tuit de una muy inteligente panelista, abogada, que dice: el PAN gobernaba Baja California desde hace 30 años y en Puebla había refrendado el triunfo hace menos de 1. Hoy perdió ambos. Pero no salen a reconocer la derrota y decir que tienen que renovar el partido y su mensaje. No salen a decir que el PAN crece. A ver, ¿por qué le fue tan mal al PAN? ¿Por qué no empezamos con el PAN, empezamos con los de oposición y luego vemos por qué le fue más o menos bien a Morena? Creo que esta elección... este tuit es de Fernanda Caso. Creo que esta elección puede ser leída de diversas maneras, pero veo 2 particularmente interesantes. Una es como una evaluación de los primeros 6 meses de Morena, pero otra también es de los gobiernos locales del PAN, que justamente las 6 elecciones eran de estados gobernados por el PAN. Entonces, creo que fue un fenómeno interesante para ver cómo cómo están viviendo los estados gobernados por la oposición a sus gobernantes. Las 2 elecciones más importantes de ayer, que eran las 2 gobernaturas, pues las pierde el PAN. Y creo que eso muestra... Y por amplios márgenes. Por amplios márgenes. Creo que eso muestra, pues sí, un descontento brutal con los gobiernos locales. Me llama la atención el caso de Puebla, porque venían de ganar hace menos de un año y quien dice que no ganar, bueno, pues al menos de una elección muy reñida y pasan a una elección en la que no hay ni el mínimo esperanza de triunfo. Y creo que también es una mala apuesta por parte del CEN del PAN, ¿no? De concentrarse en campañas locales donde tiene a gobernadores asegurados y desatender las otras en las que se está jugando pues triunfos enormes y triunfos simbólicos, ¿no? En el caso de Baja California, por lo que representaba, es el primer estado que ganó la oposición frente al PRI en el 89, ya 30 años. California, con Rufo. Fue el primer estado que ganó a alguien distinto al PRI, uno que el PAN nunca había perdido desde entonces, y pues lo pierde por estos márgenes después, además de un gobierno marcado por escándalos de corrupción, de ineptitud. Creo que sí deja mucho que desear como gobierno y pues es un momento en el que el PAN tendría que estar reflexionando. Sin embargo, sale a celebrar diciendo que el PAN crece. Pues sí es cierto que en términos de votos al PAN le fue mejor que a Morena, creo que ese es un punto. Creo que este triunfalismo lo hace ver ridículo, ¿no? En estos pequeños triunfos que tal vez pudo haber matizado y dicho, oye, a ver, nos fue muy bien en estos, tenemos que reflexionar lo que pasó en las gobernaturas. Al salir con un mensaje tan cargado hacia la victoria, pues sí
pues me parece a mí lamentable y creo que no muestra ninguna conexión con el electorado que hoy no lo está viendo como alternativa. Bueno, pero los políticos tienen que celebrar aunque sean victorias pequeñas, ¿no? Digo, las maximizan, las tratan de vender. No sé si eso te permita conectar con el electorado que te votó en contra, ¿no? Finalmente, si lo que quieres es obtener mejores resultados en la que sigue, pues tienes que mostrar que estás haciendo las cosas distinto, que recibiste el mensaje, que vas a mejorar, que vas a hacer una modificación de estatutos, de proyectos, de candidatos. Si no, pues muy difícil vas a lograr que la gente te crea que ya eres distinto en la próxima elección y que te vaya mejor, ¿no? Claro. Ahora, Lisa, ¿qué destacaríamos de esos comicios de ayer? Hay quien destaca la bajísima participación electoral, preocupante baja participación electoral. En comicios intermedios casi siempre ya está más que demostrado. 40% de la gente sale a votar más o menos en las legislativas, por presidente entre 60 y 70%, por gobernador más arriba, por ahí arriba el 50%, pero en estos comicios 30% y 29%, por lo menos en estos dos que enfrentaron gubernaturas. Yo creo que lo más importante a destacar aquí es precisamente el proceso de desvinculación entre procesos electorales federales y procesos electorales estatales, esta llamada concurrencia de elecciones, que lo que hace es que saca a la gente a votar por la importancia de los puestos a nivel federal, llámense senadurías, llámense diputaciones, llámense presidente de la República, y normalmente generan unos fenómenos de arrastre muy interesantes para los candidatos locales, en donde la gente vota por el color o vota por el partido, no necesariamente por los candidatos o por la propuesta de los candidatos. Y entonces yo celebro que estemos finalmente haciendo estas transiciones, de ahí que vayamos a tener periodos de gubernaturas tan cortos como 2 años en el caso de Baja California, como lo mismo sucedió para poder empatar la agenda electoral en el caso veracruzano, por ejemplo, antes de la elección de Cuitláhuac. A mí eso me parece muy bien, porque entonces dará la oportunidad de esto que decía Fer, ¿no? De que los partidos políticos vuelvan a hacer lo que más les hace falta hacer, que es la pedagogía política con realmente el electorado de los distritos que se están disputando, que vuelvan a aparecer las propuestas y las diferenciaciones de programa, ideológicas, de personalidad, de estilos entre los distintos partidos a nivel local. Cosa que creo que pues, nos hace muchísima falta, el volver de verdad al terreno, ya no desde el fenómeno de los acarreados, sino desde el fenómeno de las ideas, para que la gente vuelva a tomar responsabilidad sobre sus propios gobiernos. Ahora, en términos de cómo quedó en el mapa electoral, yo destaco pues una cosa bien interesante, ¿no? Barbosa gana en Puebla, no le voy a quitar el placer a Alfredo Lecona de hablar de Barbosa, pero pese a que él gana en las elecciones municipales, el PRI sale bastante fortalecido con respecto a Morena, ¿no? Gana el municipio de Aguazotepec, gana el Cañada de Morelos, ganan Mazapiltepec de Juárez, el municipio de Ocoyucan, en fin, y hay otro municipio que sí gana la coalición, el municipio de Tepeojuma, donde ganan PT, Morena y Encuentro Social. Entonces hay ahí unos fenómenos interesantes en donde el PAN está ganando como las elecciones más chiquitas desde lo local, pero está perdiendo digamos como todo lo estatal. En el otro lado, Morena trae buenos resultados en lo estatal, pero no necesariamente logra combinar eso con victorias arrasantes a nivel de lo local, lo cual habla pues de un desdibujamiento relativo, muy relativo y chiquitito del efecto Andrés Manuel López Obrador. Y pues leía yo en más de un tuit en el análisis de redes sociales desde ayer en la noche esta discusión que existe y que me encantaría que discutiéramos en esta mesa sobre si la no visibilización de la alianza PRI-PAN es en realidad la invisibilización de la alianza Morena-PRI, donde el PRI registra candidatos justamente para que la oposición no logre estos porcentajes significativos para hacer candidaturas competitivas, y entonces termina imponiéndose el fenómeno Morena todavía muy fuerte en la elección federal. Aunque también, digo, por supuesto que comparto esa hipótesis, pero al mismo tiempo no los hubiera alcanzado ni siquiera aunque no hubiera habido en muchos lugares en muchos lados, en Baja California no les hubiera alcanzado para nada, ¿no? Pero bueno, a ver, Morena y Puebla. Bueno, ya lo dijo Lisa, sí ganó el abstencionismo, fue el gran triunfador. ¿Pero no crees que en elecciones en las que ya está tan cantado el resultado? No, bueno, el caso nada más para el caso de Puebla, hoy Mario Patrón con Carmen Aristegui, rector ahora de la Universidad Iberoamericana en Puebla, ponía en proporción las elecciones pasadas, no nada más la del año pasado, sino las elecciones anteriores, incluso de Mario Marín. El nivel de 33% de participación en Puebla es el más bajo desde hace muchas elecciones ya atrás, y creo que se puede entender. Puebla viene de un proceso electoral del año pasado, o sea, ni un año que
que fue muy violento, donde la violencia política fue actor fundamental, donde hubieron creo que 5 muertos en esa elección y demás cosas. 5 gobernadores con Miguel Barbosa en menos de un año que han pasado por Puebla, entre el interinato, la gobernadora electa que estuvo 10 días nada más y demás, pues es algo que realmente yo creo que ya tiene muy desgastado a la sociedad poblana. Y Miguel Barbosa, a diferencia de lo que decían las encuestas, esta arrase que se había dado, pues Morena perdió en Puebla. Morena perdió. Morena terminó en el conteo final del PREP con el 100% de las actas computadas en 25%, 25.59% versus 27% del PAN. Es decir, sin sus aliados, o sea, sin la coalición, donde está el Partido Verde y el PT, que es un cadáver que resucitaron, que no debería ya de estar en el mapa político, pues ahí está el resultado. Y juega un papel fundamental lo que dice Lisa. Aquí ese 10%, ese 15% que el PRI, ese 18% que el PRI se llevó en una elección donde no tenía la mínima posibilidad, jugó en favor de Morena. Y ahí hay que ver, desde luego, un fenómeno pues muy particular. A mí me da toda la desconfianza del mundo que Jade Polensky, por ejemplo, haya sido la madrina política de Barbosa después de cómo se jugaron la pelea de la candidatura y que justo haya elegido estar ayer en Puebla después de todo lo que se había generado, ¿no? Entonces, pues con ese 65% de abstencionismo, pues se puede decir prácticamente que a Miguel Barbosa lo eligió, al corrupto Miguel Barbosa lo eligió ni el 14% de los electores de Puebla. Entonces es una situación muy difícil frente ya a lo que ha sucedido en este estado en menos de un año, donde pues ha pasado todo y donde el descontento desde luego que es visible, y donde la reconciliación que agarró Miguel Barbosa como bandera pues fue un desastre, fue algo que no sucedió. A Puebla hay que reconciliarla y hay que ver para adelante, y no tengo idea cómo con un personaje como el que llegó. Con una pésima campaña, por cierto. Bueno, contrapunto, querido Eder. Sí, yo veo varios puntos que me parecen muy interesantes. Primero, a 6 meses de la 4T, quien verdaderamente está reprobada es la oposición. No han sabido articular discursos, no han sabido generar procesos unitarios. Se supone para el proceso de Puebla que los grandes operadores eran de Movimiento Ciudadano y ya terminan, se fue un extraordinario y hasta el extraordinario reprobó la oposición. Terminan fragmentados todavía más, si es posible. Sí. Yo les decía desde la primera vez que debatimos este tema que en las elecciones intermedias, justo por la baja participación histórica, no más que publicitarias, son campañas de estructuras, y las estructuras son las que definieron. Por eso los partiditos estatales como PT, como el Verde, hacen la diferencia en la victoria de Barbosa en Puebla. Me llama mucho la atención, decíamos hace ratito, Baja California fue el primer estado donde hubo alternancia y ganó el PAN. Puebla fue el primer estado en donde se confió en la alianza PAN-PRD para derrotar al PRI. Y después de estos procesos tan complicados, tan desaseados, de los malos gobiernos de esta coalición, termina la gente expulsándolos. La gran muestra del fraude electoral del año pasado, si no nos bastó la victoria contundente en el Congreso local a favor de Morena, los municipios tan importantes que ganó Morena y que no ganara la gubernatura por un margen tan cerrado, si no fue suficiente prueba eso y las pruebas que se presentaron del fraude electoral el año pasado, bueno, pues ahora está el resultado concreto, en donde ya no están los operadores que desafortunadamente tuvieron este trágico accidente, pero fueron quienes operaron el fraude electoral el año pasado, y al ya no estar, la maquinaria quedó muy desarticulada. Esta maquinaria del Frente PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, que además ya queda en ese orden, ¿no? La correlación creo que comienza cada vez a darle más peso específico a Movimiento Ciudadano, aunque bueno, sí creo el PRD que ya no existe, ¿no? Hay una disputa clara entre el liderazgo del gobernador de Chihuahua y el gobernador de Jalisco, que están tratando de ser los grandes articuladores, cada uno por su cuenta. Creo que en este proceso es Alfaro el que... A ver, hay 3 manos levantadas y tenemos 40 segundos. Mal ¿Qué parado. hacemos? A ver, Rapidísimo, yo creo, o sea, es correcto el análisis de Eder. Yo creo que hubo fraude Me faltó un electoral punto. el año pasado. Le falta un punto. Perdón. Ya, consúmelo y rápidamente. Después. Durango, Tamaulipas y Aguascalientes son una muestra de que se caracterizaron por los escándalos de Morena, los internos. Son una muestra, y tiene que aprender la dirigencia nacional de Morena, de que entre más divididos vayan, entre más escándalos públicos hayan, peor nos va. Y eso es... Y No, ganan el Pedidos Congreso minutotes más de para este Quintana Roo. bloque. Vamos a Una tratar de frase, economizar. una frase A ver. lo voy a sintetizar en una frase. Sí hubo fraude electoral el año pasado, yo tengo esa convicción en perjuicio de
de Morena, de Miguel Barbosa, y Morena perdió este año una oportunidad para limpiar a un personaje corrupto como limpiarse de un personaje corrupto como Luis Miguel Barbosa, pensar en otra forma distinta para hacer una campaña digna, y a ese resultado lo vamos a lamentar, lo van a lamentar los poblanos por mucho tiempo. Fer y luego Lisa. No, que yo disiento del postulado de Eder de que justo se vio que la oposición es incapaz. Creo que es incapaz, volviendo al tema local, en ciertos lugares, en otros lugares no. La victoria contundente en Tamaulipas, en la que el PAN se llevó carro completito, la victoria en Tamaulipas, la victoria en Durango, en la que recuperó la capital. A ver, si bien creo que este mensaje de que el PAN crece es absolutamente exagerado y no tiene nada que ver con la realidad, no creo que a nivel local Morena pueda estar cantando victoria en todo el país. Creo que sí tiene focos rojos en donde la gente pues no se está abalanzando para votar por Morena necesariamente. Creo que hay liderazgos locales de la oposición que se están construyendo y que eventualmente podrían constituir un referente a nivel nacional. Insisto, son choques de estructura las intermedias. La estructura de Tamaulipas, la que moviliza los votos, hay que ponerle mucho ojo. ¿Y la de Puebla? Finalmente, quería Lisa rapidísimo. Un muy bonito link con nuestro último bloque donde vamos a hablar de Estados Unidos. Tenemos en el gobernador virtualmente electo de Baja California un personaje binacional con una militancia en un partido político republicano gringo, doble nacionalidad, experiencia en el tema de emprendedurismo en Estados Unidos y en México. Quizás ahí sea un perfil al que podríamos darle pues un poquito de mayor vigilancia y visibilidad para ver qué bien o qué mal le hace al Estado que va a gobernar tener un personaje que logra entender la realidad de los dos lados de la frontera. Bueno, lo conectamos en el siguiente bloque porque en efecto Donald Trump no escucha lo que le dice López Obrador, que México desea el diálogo e insiste en cambio en sus aranceles progresivos. Mientras que Marcelo Ebrard, el canciller de México, sigue en Washington, D.C., pero no se notan avances todavía. Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema.